Hola, yo soy Andrés de la Mora y el día de hoy vamos a hablar de los 6 deportistas más influyentes y más grandes de la historia del deporte. En número 6 tenemos a Diego Armando Maradona. Tras la muerte del Diego nos hemos dado cuenta que este jugador era realmente influyente en el mundo. Un jugador súper influyente que para la selección argentina lo fue todo en la década de los 80s. Diego en el 86 levantaría su única Copa del Mundo que ganó, llevando a la selección argentina en sus hombros. Se habla de que Diego en ese mundial fue un jugador increíble, además de que ese año fue el mismo año que hizo la mano de Dios. Maradona no hizo cosas increíbles solamente en ese mundial. 4 años después llevó a la final a la selección argentina en la que perdieron 1-0 contra la selección alemana. Pero sin duda alguna lo que hizo el Diego en esas épocas fue increíble. Maradona no ganó ningún Balón de Oro porque en su época era imposible, ya que los premios de France Football del Balón de Oro solamente se podían entregar a jugadores que jugaran en Europa o fueran europeos. Además, Maradona es el único futbolista en la historia del fútbol de primera división en ser retirado su número 10 con un club. Este número 10 lo retiró la Napoli, uno de los clubes más grandes del fútbol italiano. A pesar de lo que hizo extracancha Diego Armando, sin duda alguna, Diego es uno de los más influyentes en la historia del deporte. En número 5, Usain Bolt. Usain Bolt es el deportista más rápido registrado en la historia del deporte, teniendo su propia marca de 9.58 segundos en 100 metros planos. Este récord lo consiguió en el 2009 en el Mundial de Atletismo. Además, cabe destacar que este deportista tiene 8 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Y volviendo a hablar un poco de su récord, este deportista es de los pocos que ha roto sus propios récords, cuando en el 2008 en Beijing había logrado 9.69 segundos en 100 metros planos. En 2009 en el Mundial de Atletismo, como ya lo había comentado, logró 9.58 segundos, convirtiéndose en el hombre más rápido de la historia del deporte. Y hasta el momento el récord que había hecho en 2008 era el récord de los Juegos Olímpicos. Pero 3 años más tarde, en 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres, lograría una marca de 9.63 segundos. Entonces Usain tiene 2 récords históricos, el olímpico y el mundial. Además, este deportista también quiso probar suerte en el fútbol, yendo a hacer pruebas con el Borussia Dortmund. Desgraciadamente no logró jugar con el equipo alemán, pero pudo debutar en la primera división de Australia y en la primera división de Noruega. En la primera división de Australia lo hizo con el Central Coast Mariners, jugando 3 partidos y anotando 2 goles. Y en la primera división de Noruega jugó en el Storm Godset, donde jugó un partido y no clavó ni un solo pepino. En el número 4 tenemos a Michael Phelps. Michael Phelps es el deportista con más medallas en la historia del deporte. Tiene 28 medallas en total, 23 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce. Inclusive tiene récords mundiales de velocidad en natación. El tiburón de Baltimore no cabe duda que es el deportista más grande en la historia de la natación y uno de los más grandes en la historia del deporte. Michael Phelps incluso tiene más medallas que países enteros en el medallero olímpico histórico. Es un deportista del que todos han escuchado hablar alguna vez y creo que es uno de los deportistas más influyentes, por lo menos de las últimas 2 décadas. En número 3, Mohamed Ali. Nacido como Cassius Marcellus Clay Jr., pero al entrar al Islam cambió su nombre para dejar atrás su nombre de esclavo y convertirse en Mohamed Ali. The Greatest, sin duda alguna, es uno de los deportistas más influyentes y de los más grandes en la historia del deporte. Ali en toda su historia obtuvo 56 victorias, 37 por nocaut y solamente tuvo 5 derrotas, 1 por nocaut. Ganó una medalla de oro en peso semipesado en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 y Mohamed Ali no fue solamente un gran atleta arriba del ring, sino que también debajo del ring. Como persona fue un activista social que luchó muchísimo por los derechos de los negros en Estados Unidos y en el mundo, y a partir de la década de los 60 se empezó a respetar mucho más a los derechos de los negros como deportistas y logró imponer un respeto e igualdad en el boxeo. En número 2, uno de mis favoritos y quien yo creo que es el máximo exponente del fútbol mundial, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Tristemente en su época no había posibilidad de que un jugador brasileño ganara un Balón de Oro, ya que en esa época solamente se le entregaba a jugadores europeos que jugaran en Europa, según la revista France Football, pero este jugador ganó 3 mundiales. Creo que todos los que han jugado, juegan o conocen de fútbol han oído hablar por lo menos alguna vez de Pelé. Fue calificado por la FIFA como el mejor jugador en el siglo XX. Es el quinto máximo goleador de los mundiales con 12 goles. Es el segundo jugador con más goles oficiales en la historia del fútbol, solamente por debajo de Joseph Bican. Pelé cuenta con 767 goles oficiales, una cifra que probablemente muy pronto veamos que Messi o Cristiano la rompan.
Y sin contar goles oficiales, tiene más de 1000 goles anotados en toda su carrera. Además, como dato, la revista France Football hace unos años hizo una especie de investigación para poder cambiar algunos de los que hubieran sido balones, de los que fueron balones de oro en su época, y a quienes podrían quitar, y en total pudo haber ganado 7 balones de oro si en su época se hubieran podido entregar balones a jugadores brasileños o de cualquier parte del mundo que no fueran necesariamente europeos. ¿Qué opinas? ¿Te hubiera gustado que Pelé tuviera más balones de oro que Cristiano Ronaldo y Messi? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y en último lugar, en primer lugar, el que yo creo que es el deportista más influyente y grande de la historia del deporte. Pero espera, antes de que yo te diga quién es el deportista más influyente y el más grande a mi percepción de la historia del deporte, déjame tú aquí abajo quién crees que es el deportista más influyente en la historia del deporte. Y en número 1, Michael Jordan. Michael Jordan quizás no es el máximo ganador de anillos de la NBA como Bill Russell, pero lo que hizo Michael Jordan en los 90 fue increíble. Jordan ganó 6 anillos con los Bulls, ganó 6 de 6, esto quiere decir que Jordan tiene un 100% de efectividad en finales. En el 82 con su universidad ganó una final universitaria, en el 88 ganó defensivo del año, tuvo 2 medallas olímpicas con el Dream Team, fue 5 veces MVP de la NBA y entre varios récords que tuvo de puntos de la NBA. Y la historia no solamente termina ahí, actualmente tiene una de las marcas más grandes de moda y deportivas en el mundo, que tan solo el año pasado, según Forbes, recaudó 145 millones de euros en ganancias. Michael Jordan hasta la fecha es uno de los deportistas más influyentes del mundo, incluso tiene una serie en Netflix. Además, Michael Jordan la sigue rompiendo en la NBA, siendo actualmente el dueño de los Charlotte Hornets, quienes se encuentran en la división del este de la NBA. Y como dato extra, Michael Jordan también jugó béisbol en los Birmingham Barons en la etapa que tuvo con los Chicago White Sox cuando se retiró por primera vez de la NBA. Este jugador no jugó ningún partido en las grandes ligas con los Chicago White Sox, pero sí jugó algunos partidos con los Birmingham Barons, quienes eran los equipos del filial de los Chicago White Sox. Estos fueron los 6 deportistas para mí más grandes e influyentes en la historia del deporte, pero para mí es muy importante tu opinión de estos videos. Déjame aquí abajo saber para ti quiénes son algunos de los deportistas que me pudieron haber hecho falta para ver si hago una segunda parte de estos videos. Yo soy Andrés de la Mora y estos fueron los 6 deportistas más grandes e influyentes de la historia del deporte. Aquí abajo van a aparecer mis redes sociales, veme a seguir, dale like, suscríbete y comparte. Y también si te interesa, aquí en TikTok voy a estar subiendo videos respondiendo preguntas de los comentarios que me dejen y responderé cualquier duda o pregunta que me hagan de deportes. Esto fue todo por el video, te veo en el próximo video.